Dentro de un tranquilo pueblo latinoamericano, la dueña mestiza de un pequeño restaurante sirvió café a un motociclista que nadie quería cerca. Minutos después, dos oficiales de policía llegaron e insultaron a ambos dentro de su propio local. La situación escaló cuando amenazaron con sacar sus armas, pero la dueña se puso de pie, defendió al hombre de la policía y los expulsó. Ese único acto hizo que todo el pueblo le diera la espalda, pero lo que sucedió después dejó a todos atónitos. Antes de profundizar, déjanos saber desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría conocer tu opinión. El sol matutino aún no había coronado la cresta detrás de Villa Esperanza, pero el tenue tono azul del amanecer ya proyectaba sombras largas sobre las aceras agrietadas del pueblo y los negocios con persianas cerradas. Una niebla silenciosa se aferraba a los árboles como si no quisiera soltarse. El silencio parecía haber estado allí durante años, solo esperando a alguien lo suficientemente valiente como para interrumpirlo. Dentro de la mesa de Elena, el único restaurante de propiedad mestiza en kilómetros a la redonda, las luces parpadearon hasta encenderse con un suave zumbido. Elena Morales se paró detrás del mostrador, conteniendo la respiración por un momento antes de soltarla con un suspiro silencioso. Siempre hacía esa pausa cada mañana, justo antes de abrir la puerta principal, como preguntándose si tenía la fuerza para enfrentar otro día. Llevaba el delantal viejo de su madre, deshilachado en los bordes pero limpio. Sus trenzas estaban recogidas prolijamente bajo un pañuelo azul marino. Sus ojos, esos profundos ojos color café, cargaban una fatiga silenciosa, el tipo que no viene de la falta de sueño, sino de preocuparse demasiado durante demasiado tiempo. Sus manos se movían por memoria, voltear el letrero a abierto, limpiar el mostrador, enderezar los aleros, revisar la caja registradora. Solo 180 pesos en el cajón. Nuevamente, tragó el nudo en su garganta y se volvió hacia la cafetera. Mientras el aroma del café fresco llenaba la habitación, se permitió un solo respiro reconfortante. Luego las cuentas en su bolso destellaron en su mente. Electricidad sin pagar, los medicamentos de su padre y el depósito del hospital que todavía no podía cubrir. Elena se sirvió una taza y caminó hacia la ventana. Afuera, la calle principal estaba sin vida. La ferretería había estado clausurada durante 2 años. La fábrica cerró el invierno pasado. Solo la gasolinera seguía en pie, administrada por una pareja de ancianos que no le habían sonreído desde que tenía 10 años. El restaurante había sido el alma de este pueblo, especialmente cuando su madre, Gloria Morales, lo dirigía. La gente solía reír aquí, comer juntos, hablar sobre cosas que importaban, pero después de que Gloria falleció y Elena tomó el control, todo se volvió más silencioso. La gente dejó de venir. Algunos no dijeron nada, simplemente dejaron de aparecer. Otros ofrecían sonrisas tensas y cumplidos falsos. Y luego estaban aquellos que venían solo para recordarle sin decir una palabra que realmente no pertenecía allí. No aquí, no en Villa Esperanza. Se sentó en uno de los gabinetes de la esquina y abrió un cuaderno gastado etiquetado Papá. Dentro había listas, medicamentos, horarios de terapia, facturas. Su pluma se mantuvo sobre las palabras por un momento. Su mano tembló ligeramente mientras agregaba, pedirle al doctor Salazar otro plan de pagos. La voz de su padre solía llenar este lugar, retumbante, alegre, llena de canciones. Ahora solo resonaba en su memoria. Después del derrame cerebral, no podía caminar ni hablar. Elena había sido quien lo cargó fuera de la casa esa noche. Recordaba sus dedos envueltos alrededor de los suyos, el pánico en sus ojos. El hombre que una vez la había cargado sobre sus hombros ahora no podía sostener un tenedor. La campana sobre la puerta sonó. Elena se puso de pie rápidamente, forzando una sonrisa que no había alcanzado sus ojos en meses. «Buenos días, Pedro», dijo mientras el viejo camionero entraba. Pedro asintió sin decir palabra, se deslizó en un gabinete y tomó el menú plastificado como si no lo hubiera leído cada mañana durante 20 años. Ella trajo su café, dejándolo suavemente. Lo de siempre, dio el más leve asentimiento, sus ojos nunca saliendo del menú. Solía haber clientes regulares. Ahora solo estaba Pedro. A veces, Elena se movió de regreso detrás del mostrador y sacó el libro de contabilidad. Páginas de tinta roja la saludaron, encerradas en círculos audaces. Pasó sus dedos por sus trenzas y miró los números como si pudieran cambiar si los miraba lo suficientemente fuerte. No cambiaron. Pasó otra hora. El segundo cliente nunca llegó.
rellenó la sala en cada mesa solo para tener algo que hacer. La radio sonaba suavemente, una vieja canción de bolero que su madre solía tararear. Elena tarareó en voz baja, dejando que el ritmo la llevara de regreso, solo por un momento, a cuando su madre todavía estaba viva, todavía volteando tortillas en la cocina trasera, todavía gritándole a Elena que quitara esos codos del mostrador. Entonces un golpe rompió su ritmo, no en la puerta, en la ventana. Elena se volvió. Dos muchachos, tal vez de 15 años, estaban afuera. La miraron por un momento, luego uno de ellos articuló algo demasiado rápido para captar. Se rió, golpeó el hombro de su amigo y ambos corrieron. Elena caminó y limpió la niebla del vidrio con su manga, y ahí estaba, en la ventana, dibujado en la condensación, las palabras «Vuelve de donde viniste». Se quedó mirándolo, congelada, no enojada, no sorprendida, solo entumecida. No lloró. No gritó, tomó un paño de cocina de su delantal y lo limpió como lo había hecho 100 veces, tal vez 1000. Dentro de su pecho algo se tensó, pero no dejó que saliera a la superficie. Se dio la vuelta, regresó al mostrador y se sirvió otro café. Pedro se había ido, sin despedida, sin propina, solo una servilleta arrugada sobre la mesa. Ella la limpió sin decir palabra. Esa tarde Elena se paró en la cocina mirando los últimos 3 huevos, rompió 2 en la sartén, los batió con una pizca de pimienta y sacó de su mente el pensamiento de la cena. Afuera, un grupo de adolescentes caminó. Miraron a través del vidrio pero no entraron. Una de ellas se rió. Elena ya no se molestaba en preguntarse de qué se reían. Se sentó en el taburete junto al mostrador y miró la foto pegada a la caja registradora. Ella y su madre, ambas con delantales, sonriendo. Era del día que reabrieron el restaurante después de repintar el exterior, cuando la esperanza todavía era una palabra que usaba. Extrañaba más a su madre en días como este, cuando el silencio se sentía pesado, cuando el pueblo le recordaba que siempre sería solo Elena, la chica que no encajaba sin importar qué tan bueno fuera su café. Pero aún así mantenía las luces encendidas. Aún así, limpiaba cada superficie como si el presidente fuera a entrar. Aún así, mantenía la línea, porque nadie elige su piel. Pero todos merecen un lugar en la mesa, incluso si esa mesa estaba astillada, medio vacía y olvidada por el resto del mundo. Elena lo sabía, su madre le había enseñado eso, y tal vez, solo tal vez, alguien más caminaría a través de esa puerta y lo recordaría también. Entonces, cuando el sol se hundió detrás de la cresta y las luces de la calle parpadearon afuera, Elena Morales cerró con llave la puerta principal, barrió el piso una última vez y giró el letrero a cerrado. Detrás de ella, el restaurante permaneció en silencio, pero dentro de ella todavía quedaba lucha. El calor se había asentado sobre Villa Esperanza como una manta de lana que nadie pidió. El tipo de calor que hacía que el aire se sintiera espeso y malo, presionando las aceras, ondulando del asfalto en vagos espejismos. La calle afuera de la mesa de Elena estaba tranquila, salvo por el zumbido bajo de las cigarras y el ocasional crujido de una camioneta oxidada rodando. Dentro del restaurante, el ventilador de techo giraba perezosamente, haciendo más ruido que enfriamiento. El único sonido era el rítmico tintineo de una cuchara golpeando contra una taza de cerámica mientras Elena revolvía azúcar en su tercera taza de café del día. Sin clientes desde el amanecer, solo el sonido de la espera. Se paró detrás del mostrador, limpiando el borde de un vaso con una toalla, más por hábito que por necesidad. La hora del almuerzo no había llegado. No es que estuviera sorprendida. Desde ese enfrentamiento con el oficial Cortés el mes pasado, el tráfico de clientes se había reducido a un goteo. La gente en Villa Esperanza tenía memorias largas y poca tolerancia para las mujeres que les respondían, especialmente mujeres mestizas. Habían pasado poco más de 3 semanas desde el incidente, pero las palabras todavía resonaban en sus oídos como si hubiera sucedido ayer. Era un jueves por la tarde, lento y pegajoso de calor. Elena acababa de salir del restaurante para tirar la basura de la cocina cuando vio la patrulla estacionada en diagonal al otro lado de la calle, motor aún encendido, puerta abierta. Un adolescente, moreno, tal vez de 16 años, estaba parado con sus manos presionadas contra el capó del coche. Su mochila yacía en el pavimento cerca, rasgada y abierta.
cuadernos y un sándwich a medio comer derramados por la acera. El oficial Bruno Cortés estaba detrás del muchacho, una mano en su arma, la otra agarrando la muñeca del chico como si fuera de vidrio que quería romper. Elena se quedó congelada, miró alrededor, nadie más estaba en la calle, solo ella, Cortés y ese muchacho que seguía sacudiendo la cabeza y susurrando algo que no podía escuchar. Cruzó la calle rápido pero firme, el corazón latiendo más fuerte con cada paso. Cortés llamó. ¿Qué está pasando? Cortés no se volvió. Asuntos oficiales, Elena. Sigue caminando. ¿Es un cliente? Preguntó. Porque si venía a mi local, esto acaba de convertirse en mi asunto. Cortés soltó una risa baja, seca, sin humor. Finalmente giró la cabeza. Lo vi merodeando fuera de la ferretería. Se veía sospechoso. Es un niño, dijo Elena rotundamente. Eso es lo que hacen los niños. Merodean. No significa que sean una amenaza. Los ojos de Cortés se estrecharon. ¿Me estás cuestionando ahora? Estoy preguntando por qué un chico de 16 años necesita ser maltratado en plena luz del día. No estaba cooperando. ¿Le preguntaste su nombre antes de empujarlo contra tu patrulla? Cortés dio un paso más cerca. Sus botas resonaron fuertemente contra el pavimento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que ella oliera el débil aroma de café y sudor en su aliento, se inclinó. Este pueblo tiene reglas, señorita Morales, reglas que lo mantienen limpio. Harías bien en recordar tu lugar. Elena no se inmutó. Conozco mi lugar. Está detrás de ese mostrador, dirigiendo un negocio que construí con las manos de mi madre. Y ciertamente no es viendo cómo humillan a niños en mi acera. La mandíbula de Cortés se apretó. Sus dedos se tensaron alrededor de la muñeca del muchacho antes de finalmente soltarlo. Estás cometiendo un error, murmuró. Tal vez, respondió ella, pero prefiero cometer un error haciendo lo correcto que quedarme en silencio viendo esto. Empujó la mochila del chico hacia él con fuerza. El niño tropezó, pero la atrapó. Sus ojos se dirigieron a Elena por medio segundo, confundido, asustado, pero agradecido. Cortés subió a su patrulla sin otra palabra, cerró la puerta de golpe y se alejó rápido, las llantas gimiendo sobre el asfalto. El muchacho tampoco habló. Solo se agachó, recogió sus cosas y desapareció calle abajo sin siquiera sacudirse el polvo de sus jeans. Elena se quedó allí durante mucho tiempo después de que ambos se fueron. Para el atardecer, el chisme ya había comenzado. La gente empezó a saltarse el restaurante ese fin de semana. El lunes siguiente, alguien deslizó un recibo bajo la puerta con 2 palabras escritas en la parte de atrás en tinta roja. Ten cuidado. De vuelta al presente, la campana sobre la puerta sonó. Elena no levantó la vista de inmediato. Asumió que era el cartero o alguien buscando direcciones hacia la gasolinera, pero el silencio que siguió fue diferente, quieto, expectante. Cuando finalmente miró hacia arriba, sus manos se congelaron a mitad de limpieza. Él llenaba el marco de la puerta como si no estuviera tratando, pero no pudiera evitarlo. Hombros anchos envueltos en una chaqueta de cuero negro, gastada y polvorienta del camino. Sus jeans estaban rasgados en las rodillas, botas gruesas de tierra. Su barba era sal y pimienta, mayormente sal, llena y enredada. Un par de ojos azul pálido, ligeramente inyectados en sangre, escanearon la habitación con la cautelosa fatiga de alguien que había recibido demasiadas puertas cerradas en la cara. En su chaqueta, justo encima del corazón, había un parche cosido con la insignia de un cráneo con alas y llamas saliendo de los lados. Los hermanos del camino. El pecho de Elena se tensó. Cada restaurante tiene sus fantasmas. Los hermanos del camino no eran fantasmas en Villa Esperanza, eran mitos envueltos en cuero y problemas, historias contadas en susurros en estaciones de servicio, rumores sobre drogas, peleas, armas. Nadie en el pueblo los había visto nunca, pero todos juraban que existían y nadie los quería cerca. El hombre dio 2 pasos lentos hacia adelante. El piso crujió bajo su peso. Su presencia cambió la habitación. Elena podía sentirlo, una tensión invisible, del tipo que se sienta en la parte posterior de tu cuello. Incluso el ventilador sobre ellos chirrió un poco más fuerte, como si supiera que algo estaba mal. Caminó hacia el taburete más alejado del mostrador, el más cercano a la salida de emergencia. Se movía rígidamente, como alguien que había pasado demasiadas noches en la carretera y demasiados años con dolor. Su mano temblaba ligeramente mientras agarraba el borde del taburete, bajándose con esfuerzo.
Elena lo estudió medio segundo más, luego dobló la toalla, dejó el vaso y se movió hacia él. «Bienvenido a la mesa de Elena», dijo uniformemente. «El especial de hoy es carne asada con arepas calientes. También tenemos agua de Jamaica fresca y café caliente. ¿Qué le traigo?» Él la miró entonces, un segundo demasiado largo, suficiente para que Elena lo viera. No miedo, no agresión, dolor. Su voz era baja, áspera. «Solo café, negro, lo más rápido que pueda». Elena asintió y se volvió hacia la cafetera. Mientras servía, lo notó. Su mano derecha temblaba cuando la levantó para frotarse el cuello. Una pulsera azul descolorida de hospital asomaba debajo de su manga, no nueva, pero tampoco vieja, como si no se la hubiera quitado aunque pudiera. Puso la taza frente a él. «Caliente y fuerte», dijo. «Pateará como una mula». Él soltó una risa cansada, más aire que sonido. Su mano se cernió sobre la taza por un segundo antes de finalmente agarrarla. El temblor hizo que el café se ondulara. «¿Está bien?», preguntó ella en voz baja, no como mesera, sino como persona. Él levantó la vista de nuevo, más directamente esta vez. Algo dentro de él cambió, como un muro bajándose solo una pulgada. «Mi hija está en el Hospital General de Villa Esperanza», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Tiene 15 años, etapa 4. Me dijeron que me quedara cerca, que solo esperara». Elena sintió las palabras aterrizar en su pecho. «Lo siento mucho», dijo, y lo decía en serio. Él asintió una vez, luego volvió a mirar la taza. «Necesitaba un lugar para respirar», agregó. «Los hospitales tienen demasiados pitidos, demasiada gente susurrando como si las paredes pudieran escuchar». Elena no habló, no ofreció clichés ni esperanza vacía, solo se quedó allí, manos en el mostrador, dejando que el silencio sostuviera espacio para él. Después de un momento, preguntó, «¿Quiere algo de comer?» Él dudó. «No vine aquí a causar problemas», dijo. «Si hago que la gente se ponga nerviosa, puedo irme». Elena cruzó los brazos. «Nadie le ha pedido que se vaya. Está aquí y es humano. Eso es suficiente». Él la miró de nuevo, más largo esta vez, luego asintió. «Tomaré la carne asada», dijo, «y tal vez algunas de esas arepas, si las tiene». Ella sonrió suavemente. «Las mejores del condado. Deme 10 minutos». Mientras entraba a la cocina, miró hacia la ventana. Como era de esperarse, al otro lado de la calle, la señora Dodson estaba parada en su porche, brazos cruzados, observando. 2 vecinos más pasaron, reduciendo sus pasos cuando vieron el parche de los hermanos del camino. Ya estaba sucediendo. Dentro de la cocina, Elena se movió con facilidad practicada, pero sus pensamientos giraban. Había visto mucho en sus 33 años. Recaudaciones de fondos de la iglesia, marchas de protesta, salas de espera de hospitales. Pero había algo en el hombre en su mostrador que se aferraba a sus huesos. No parecía peligroso, parecía dolor envuelto en mezclilla. Sirvió la carne asada y agregó 2 arepas calientes cepilladas con mantequilla. Mientras deslizaba el plato frente a él, notó el tatuaje en su antebrazo, tinta negra desvanecida en la piel. «Jessie, mi hija», dijo él, captando su mirada. Elena le dio un suave asentimiento. «Tiene suerte de tener un padre que se queda». Sus ojos se humedecieron por un momento antes de que parpadeara. «No sé si suerte es la palabra», dijo, «pero le dije que estaría aquí. Lo dije en serio». No dijeron mucho después de eso. Él comió lentamente, como si cada bocado le costara esfuerzo. Elena se ocupó limpiando, pero de vez en cuando miraba y veía la misma imagen. Un hombre grande hecho pequeño por la vida, sosteniéndose con manos temblorosas y esperanza silenciosa. Cuando terminó, buscó su billetera. Elena puso una mano en el mostrador. «Corre por mi cuenta», dijo. Él hizo una pausa. «¿Por qué?» «Porque el dolor no debería comer solo», respondió, «y porque nadie más lo ofreció». La miró, inseguro de cómo responder. Luego finalmente deslizó la billetera de vuelta en su chaqueta y se puso de pie. «Mi nombre es Santiago», dijo. «Santiago Vargas». Elena extendió su mano. «Elena Morales». Se dieron la mano. Su agarre era firme, pero ella podía sentir el temblor todavía escondido debajo de la superficie. Él asintió una vez más y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, miró hacia atrás. «Gracias por no mirar primero el parche». Elena sonrió. «Todos tienen una historia, Santiago. Algunos solo la llevan por fuera». La campana sonó suavemente detrás de él, y por primera vez en semanas, el restaurante no se sintió tan vacío.
El sol de mediodía sangraba a través de las ventanas polvorientas de la mesa de Elena, proyectando un resplandor dorado sobre el piso de tablero de ajedrez. Afuera, el calor vibraba sobre el asfalto como una advertencia. Adentro, el aire estaba tenso pero quieto. Santiago Vargas estaba encorvado sobre su café en el extremo más alejado del mostrador, codos sobre la fórmica, ojos bajos. El plato frente a él permanecía mayormente intacto. La carne asada se había enfriado. No estaba aquí por comida, estaba aquí para escapar de un pasillo de hospital y el sonido de máquinas midiendo el aliento moribundo de su hija. Elena se movía en silencio detrás del mostrador, limpiando una superficie limpia por segunda vez en 10 minutos. No quería quedarse mirando, pero no podía evitar dirigir la vista hacia Santiago de vez en cuando. Su cuerpo parecía haber cargado demasiados kilómetros. Su silencio decía más que los discursos de la mayoría de los hombres. Ella no hacía preguntas, no indagaba. Eso, había aprendido, era una forma de bondad. Entonces la campana sobre la puerta principal sonó de nuevo, más fuerte esta vez, como una nota desafinada. Elena levantó la vista y su corazón se hundió. El oficial Bruno Cortés entró, sus botas golpeando fuerte contra el piso con cada paso. Llevaba su uniforme impecable, la placa brillando, el arma en su cadera como un tercer puño. La suboficial Elena Fox lo seguía un paso atrás, su expresión ilegible, su cabello rubio recogido apretadamente bajo su gorra. El aire cambió instantáneamente. Elena lo sintió en su pecho. De la misma manera que sientes una tormenta antes de que llegue. Cortés escaneó el restaurante y vio a Santiago. Una sonrisa lenta se arrastró por su rostro, no del tipo que viene del humor, sino del tipo que viene de un hombre que acaba de encontrar un moretón que quiere presionar. «Vaya, vaya», dijo Cortés en voz alta, su voz cortando la habitación como vidrio roto. «No esperaba ver a uno de los hermanos del camino posado aquí. Este debe ser un día del demonio». Santiago no levantó la vista. Cortés dio un paso más cerca. Cosa curiosa, siempre escuché que su tipo prefería bares, depósitos de chatarra o callejones traseros. No sabía que habían desarrollado un gusto por el agua de Jamaica y la comida casera. Santiago levantó los ojos lento y medido. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la taza de café. El temblor en su mano regresó. «Solo estoy almorzando», dijo Santiago con calma, voz ronca. Cortés se rió. Se volvió ligeramente hacia Elena, quien no se rió con él. Solo cambió su peso de un pie al otro y mantuvo sus manos detrás de su espalda. Cortés se volvió hacia Santiago. «Nombre e identificación». Santiago parpadeó una vez. «Disculpe». «Me escuchó. Lleva un parche que he visto en una docena de informes policiales. Coincide con algunas descripciones. Podría ser inofensivo, podría ser otra cosa. Voy a necesitar ver alguna identificación». Santiago alcanzó lentamente su billetera, pero la mano de Cortés se movió más rápido, descansando sobre el agarre de su arma enfundada. Eso fue todo. Elena salió de detrás del mostrador, el delantal ondeando en sus caderas, el rostro tenso. «Es un cliente, Cortés». Cortés no se volvió. «¿Sabes quién es? Sé que pagó por su comida y no ha roto una sola ley desde que entró». Cortés dejó escapar un silbido bajo y se volvió para enfrentarla. Bueno, en términos de nombre ahora, ¿eh? El corazón de Elena latía ahora, pero su voz se mantuvo firme. «No estás aquí por almuerzo. Viniste a provocar a alguien y no voy a dejar que lo hagas en mi local». Cortés entrecerró los ojos. «Este pueblo tiene estándares, Elena. Puede que no te importe quién dejas pasar por esa puerta, pero al resto de nosotros sí». Elena dio un paso adelante. «Este restaurante fue construido sobre dos cosas, comida y justicia. Sirvo a cualquiera que entre por esa puerta, blanco, moreno, con parche, con uniforme. No puedes decidir quién cuenta». Cortés dio medio paso hacia ella, bajando la voz. «¿Realmente quieres elegir esta pelea conmigo otra vez?» Elena no parpadeó. «No estoy eligiendo nada, pero no me voy a quedar parada mientras acosas a un hombre que intenta tomar su café». Por un momento, solo hubo el débil zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj sobre el estante de pasteles. Entonces, Santiago colocó su billetera lentamente sobre el mostrador. «No quiero problemas», dijo en voz baja. Cortés lo ignoró y arrebató la billetera, abriéndola de golpe. Miró la licencia adentro durante un momento demasiado largo, como si estuviera decepcionado de que no le diera una razón para escalar. La arrojó de vuelta sobre el mostrador, aterrizó con un golpe sordo.
sin órdenes de arresto, murmuró. Supongo que vives otro día. Se volvió hacia Elena, quien no se había movido. Vámonos. Elena dudó. Sus ojos se movieron entre Cortés, Santiago y Elena. Luego, sin una palabra, siguió a su superior afuera. La puerta se cerró detrás de ellos con un fuerte estruendo. Elena se quedó allí, todavía respirando con dificultad. Sus manos estaban apretadas a sus costados. Santiago alcanzó su billetera y la deslizó de vuelta en su bolsillo. La miró. «No tenías que hacer eso», dijo. Elena lo miró, todavía de pie erguida. Sí, lo tenía. Él le dio una mirada que no podía descifrar del todo, una mezcla de confusión, gratitud y algo más, respeto tal vez. «He visto eso antes», dijo Santiago después de un momento, esa mirada en los ojos de un hombre cuando quiere hacer a alguien pequeño solo para sentirse más grande. La mayoría de la gente mira hacia otro lado. Elena asintió. Solía hacerlo, admitió. Ya no. Terminó el último sorbo de su café y empujó la taza lejos. «Gracias», dijo simplemente. Ella asintió de nuevo, más tranquila esta vez. «Tu dinero no sirve aquí hoy». Santiago comenzó a protestar, pero ella levantó una mano. «No discutas, solo acepta la victoria». Sonrió solo un poco, luego se puso de pie. Su chaqueta crujió mientras enderezaba la espalda. Se movió más lento que cuando entró. «Me llamo Santi, por cierto». Ofreció un apretón de manos. Ella lo tomó. Y en ese breve momento, el peso del pueblo, el ruido de la injusticia, el hedor del miedo, todo se calmó, porque a veces lo más ruidoso en una habitación es la única persona que se niega a mirar hacia otro lado. Cuando Santiago salió a la luz del sol, Elena se quedó junto a la caja registradora, el corazón todavía acelerado. No sabía qué vendría después, pero sabía una cosa con certeza. No iba a dejar que nadie decidiera quién era humano y quién no. No en su restaurante, no bajo su vigilancia. La mañana siguiente Villa Esperanza se veía igual en la superficie. El cielo era su habitual azul apagado, y los pinos que bordeaban la calle principal se erguían altos e inmóviles, proyectando largas sombras grises sobre el pavimento. Pero algo había cambiado. La quietud se sentía más fría, más calculada. Elena se acercó al frente de su restaurante mientras el sol se arrastraba sobre la cresta. Sus pasos eran más lentos de lo habitual, no por miedo, sino por el silencioso saber. El tipo de saber que se hunde en tus huesos después de que has cruzado una línea invisible que nadie te dijo que existía hasta que fue demasiado tarde. El cartón fue lo primero que vio. Había sido clavado, no pegado con cinta, al marco de madera de su puerta principal. No a simpatizantes de criminales. Las letras eran audaces y desordenadas, escritas en pintura negra gruesa que había comenzado a gotear en puntos por el cartón. No era sutil, no estaba destinado a serlo. Lo miró en silencio. Sus llaves permanecieron congeladas en su mano. Pasó un solo respiro antes de que se inclinara hacia adelante, arrancara el tablero con ambas manos y lo dejara caer junto al bote de basura sin una palabra. Abrió la puerta y entró. La campana sobre la puerta sonó como siempre, pero se sentía diferente, desafinada, demasiado ruidosa en la habitación vacía. Adentro el aire estaba frío. El refrigerador se había quedado en silencio durante la noche. Elena miró la caja de interruptores en la parte trasera y suspiró. Ya sabía lo que significaba. Caminó por la habitación y giró el interruptor de todos modos. Nada. La energía había sido cortada. Se quedó allí por un momento, todavía conteniendo la respiración, luego exhaló por la nariz y echó los hombros hacia atrás. No iba a dejar que el silencio la ahogara. No hoy. Para las 7:30 las luces todavía estaban apagadas, la cafetera muerta. Preparó una pequeña olla en la estufa de gas de emergencia en la parte trasera, se sirvió una taza y se sentó junto a la ventana delantera. Para las 8 nadie había entrado. Ni siquiera Pedro, el viejo camionero, que usualmente se deslizaba sin decir palabra. Elena bebió su café lentamente. Observaba la calle. Algunas personas pasaron caminando. La mayoría no miraba. Un hombre al otro lado de la calle, Gregorio, del aserradero, miró hacia su ventana y luego apartó la mirada tan rápido que era obvio que lo había hecho a propósito. A las 9:30 contó el dinero en el frasco de propinas, 4 monedas de 5 pesos y una de 10. A las 10:15 el teléfono sonó una vez, luego silencio, sin correo de voz, sin devolución de llamada.
Al mediodía apagó el letrero de abierto para ahorrar energía que no estaba segura de tener. Fue entonces cuando escuchó el golpe. Luego otro. Se volvió rápidamente, los ojos entrecerrados. El tercer golpe fue más fuerte, más húmedo. Se estrelló contra el vidrio de su ventana frontal y se deslizó hacia abajo en un rastro amarillo y grumoso. Huevos. Dio un paso hacia la ventana. Llegó un tomate, luego otro. Uno explotó contra el marco, dejando un salpicón de rojo en el borde de su menú. Podía escucharlos ahora, riendo. Miró por la ventana, pero no podía ver claramente a través del desastre. El vidrio estaba cubierto de comida e insultos. Las palabras eran crudas, feas. Elena se quedó completamente quieta. No gritó, no se agachó. La risa se desvaneció tan rápido como había llegado. Las llantas chirriaron a la distancia. Alguien lo había filmado, estaba segura de ello. Caminó hacia el mostrador, tomó un respiro y agarró una toalla, sin presión de agua. La ciudad había cortado el servicio de nuevo, probablemente por mantenimiento, aunque nadie lo admitiría. Empapó la toalla en una bandeja de hielo derretido del refrigerador desconectado y regresó al vidrio. Limpió. El huevo no quería salir. Se manchaba en su lugar, una película viscosa de yema arrastrándose por el panel. El olor golpeó su nariz, agrio, espeso, una mezcla de comida podrida y algo peor, cobardía. Su mano tembló. Hizo una pausa, su otra mano presionada contra el vidrio, estabilizándose. Un respiro adentro, uno afuera. Luego siguió limpiando. Afuera otra camioneta pasó, redujo la velocidad, luego siguió adelante. Reconoció al conductor, Claudio, quien solía traerle tomates frescos de la finca. No saludó. Después de terminar de limpiar la ventana principal, se agachó junto a los paneles inferiores donde alguien había garabateado una palabra que no había visto en años. No desde la secundaria, no desde que su mamá marchó a la oficina del director y se negó a irse hasta que alguien fuera responsabilizado. Limpió eso también. El vidrio estaba limpio otra vez, pero ella no lo estaba, no por dentro, no hoy. A las 2 de la tarde se sentó en el gabinete de la esquina con una libreta y escribió una lista. ¿Qué queda por pagar? Luz, agua, hospital, comestibles, gasolina. Golpeó el extremo del bolígrafo contra el papel. Luego agregó otra palabra debajo de la lista. Dignidad. Y al lado, todavía mía. Escuchó un suave golpe en el vidrio. Su cabeza se levantó rápidamente. Afuera estaba la señorita Owens, la secretaria de la iglesia de la calle. Tenía casi 60 años. Usualmente llevaba un vestido floral y una expresión seria. Elena caminó hacia la puerta y la abrió. La señorita Owens no sonrió. No entraré, dijo. Solo vine a decir que no todos están de acuerdo con lo que te están haciendo. Elena no respondió. La señorita Owens cambió de pie. No apruebo al motociclista, pero vi cómo Cortés trató a ese hombre. No estuvo bien. Las manos de Elena se apretaron en el borde de la puerta. Y, sin embargo, no estuviste aquí ayer. La señorita Owens apartó la mirada. Tenía miedo. Yo también, dijo Elena en voz baja, pero no pude irme. Hubo un largo silencio. La señorita Owens asintió. Traeré algunos pasteles mañana. Elena levantó una ceja. ¿Pasteles? La gente confía más en el azúcar que en la verdad, dijo la señorita Owen. Luego se dio la vuelta y se alejó. Elena cerró la puerta y la cerró con llave. Adentro se recostó contra la madera y se permitió sentir el dolor que se había estado construyendo en su pecho todo el día. La traición, el aislamiento, el silencio de personas que una vez la llamaron familia, pero también el destello de algo más, no exactamente esperanza, sino desafío. El tipo que viene cuando lo peor te ha sido arrojado y todavía estás de pie. Caminó de regreso a la ventana. Había rayas que había extrañado, trozos de yema pegados al borde del panel, una mancha de rojo bajo las letras de la mesa. Sumergió el trapo una vez más y limpió de nuevo, una y otra vez, hasta que su reflejo le devolvió la mirada. Todavía aquí, todavía completa, todavía suya. El sol colgaba pesado sobre Villa Esperanza esa tarde, golpeando las aceras como castigo. El aire era espeso, inmóvil y silencioso. Demasiado silencioso. Incluso las cigarras habían detenido su parloteo interminable. Dentro de la mesa de Elena, el silencio se había convertido en su propio tipo de cliente. Se sentaba en cada mesa, llenaba cada taza de café vacía, la miraba desde detrás de las ventanas, manchadas débilmente con los últimos rastros de yema seca y tomate. Elena estaba detrás del mostrador,
mangas enrolladas, delantal húmedo de limpiar otra vez. El trapo en su mano se había secado hacía horas, pero seguía limpiando, no porque lo necesitara, sino porque necesitaba moverse, hacer algo, cualquier cosa para ahogar el sentimiento en su pecho. El sentimiento de ser observada, juzgada, abandonada. Nadie había entrado en todo el día, ni una sola alma. Ni siquiera había preparado una segunda cafetera. Se dijo a sí misma que no importaba. Se dijo una y otra vez que hacer lo correcto nunca había prometido aplausos. Pero en algún lugar profundo, una pequeña voz, una que no quería admitir que existía, susurraba: «Valió la pena». Al otro lado del pueblo, en una habitación de hospital silenciosa, Santiago Vargas estaba sentado junto a la cama de su hija. La respiración de Jessie era suave y superficial, sus ojos cerrados bajo párpados cansados. Las máquinas a su alrededor pitaban en intervalos suaves, recordatorios de que el tiempo seguía pasando, quisieras o no. Santiago se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas, manos apretadas con fuerza. Siempre había creído en la lealtad, la hermandad, pero lo que Elena había hecho, eso era algo diferente, eso era coraje, y la forma en que ese pueblo le había dado la espalda por ello, eso era algo que no podía dejar pasar. Alcanzó su teléfono y desplazó a través de los contactos hasta que encontró el nombre. No había llamado en más de un año. Marvin Vargas, hermano menor, ex médico de combate, ahora miembro con parche de los Hermanos del Camino, capítulo Valle Central. Santiago miró la pantalla por un largo momento, luego presionó llamar. «Sí, ¿necesité?» La voz de Marvin crujió a través del teléfono. «Soy yo». Pausa. «¿Santi?» Otra pausa. Esta más pesada. «Maldición, ¿estás bien?» «Estoy en el hospital», dijo Santiago manteniendo su voz baja. «Es Jessie, etapa 4. Un largo silencio. «Demonios, hermano, lo siento». «Está resistiendo», dijo Santiago. «Pero no es por eso que llamo». Tomó un respiro, su voz apretándose. «Hay una mujer aquí, una dueña de restaurante. Su nombre es Elena Morales. Me ayudó el otro día. Se enfrentó a un policía que quería hacerme un ejemplo. No se lo pedí, simplemente lo hizo. Y ahora el pueblo la está atacando duro, destrozando su lugar, cortándole la luz. Nadie está pasando. Está pagando por algo que yo hice». La garganta de Santiago ardía. «Necesito que hagas algo por mí». La línea se quedó en silencio de nuevo. Luego Marvin dijo: «¿Quieres que llame al club?» «No», dijo Santiago. «Quiero que los traigas». Al día siguiente, el sol salió enojado y caliente. Elena abrió el restaurante a las 7 como siempre. Fregó la puerta principal limpia otra vez antes de voltear el letrero. No levantó la vista para ver quién estaba mirando. No tenía la energía. Para las 8, nadie había venido. Para las 9, Xal se sentó en el gabinete delantero, mirando por la ventana, tratando de no dejar que su pecho se derrumbara. No lloró, pero pensó en ello. A las 9:30, la campana sobre la puerta sonó. Se puso de pie rápidamente, demasiado rápido, y se limpió las manos en el delantal mientras un hombre entraba. Era alto, construido como un poste de cerca, y llevaba un chaleco negro gastado con pequeños parches cosidos cuidadosamente en ambos lados. Su barba estaba prolija, su expresión calmada. «¿Señorita Morales?», preguntó. Elena dudó. «Sí, soy Marvin Vargas, hermano menor de Santi». El rostro de Elena se suavizó, pero no se movió de detrás del mostrador. «Jessie está todavía luchando», dijo Marvin. «Esa chica es dura». Elena asintió, su voz se atrapó en su garganta. Marvin miró alrededor del restaurante por un momento, luego se acercó a la ventana y miró afuera. «¿Cuánto tiempo ha sido así?» Elena no respondió de inmediato. «Desde el día después de que tu hermano entró», asintió lentamente. «Bueno», dijo, sacando una pequeña radio de su bolsillo. «Arreglemos eso». Hizo clic en el botón y dijo una sola palabra: «Ahora». Elena inclinó la cabeza, confundida. Fue entonces cuando lo escuchó. Un rugido bajo, distante, débil al principio, como una tormenta en el horizonte. Luego más fuerte, más fuerte. Dio un paso hacia la ventana, insegura de si su mente le estaba jugando trucos, y entonces los vio. Motocicletas, docenas, luego más. Crome y cuero y llantas de goma inundaron ambos extremos de la calle principal. Motores revolucionando, resonando en los escaparates. Sonaba como si el cielo se hubiera abierto.
La respiración de Elena se atrapó. La gente se detuvo en las aceras, salió de las tiendas. Algunos miraban boquiabiertos, otros fruncían el ceño. En minutos, más de 200 motocicletas alineaban ambos lados de la calle. Luego 300. Hombres y mujeres con chaquetas a juego, parches de diferentes capítulos, diferentes ciudades. Algunos sostenían cascos, algunos sostenían pequeñas banderas, otros simplemente se paraban junto a sus motos como si hubieran sido convocados por algo sagrado. Elena se quedó congelada detrás del mostrador, corazón latiendo. Marvin se volvió hacia ella. Andamos por los nuestros y recordamos a las personas que se levantan por ellos cuando nadie más lo hace. Uno por uno, los motociclistas bajaron de sus motos y comenzaron a entrar al restaurante. Silenciosos, respetuosos, asentimientos de reconocimiento, ni una sola palabra de burla sin juicio, solo presencia. La campana sonó una y otra vez, mientras la habitación se llenaba de rostros que Elena nunca había visto. Pero de alguna manera, sentía que conocía. Trató de hablar. No salió nada. Marvin le entregó un sobre sellado. Es de los hermanos, para cubrir lo que el pueblo te quitó. Elena lo abrió con manos temblorosas. Dentro había recibos de electricidad pagados por adelantado, proveedores de alimentos reabastecidos, incluso una factura de una nueva cafetera y una nota escrita a mano de alguien llamado Perro Rojo, que simplemente decía: «Alimentaste a nuestro hermano cuando nadie más lo haría. Ahora deja que alimentemos al tuyo». Elena miró alrededor de la habitación, su pecho agitándose. Por primera vez en días se sintió cálida por algo que no era el sol. Miró por la ventana. La calle estaba llena, no de ira, no de odio, de lealtad, de gratitud, de comunidad. Y en ese momento se dio cuenta de algo importante. La lealtad no siempre llevaba una placa, a veces llevaba cuero. Y cuando el mundo te daba la espalda, a veces el rugido de 300 motores podía ser el gracias más fuerte que jamás escucharía. El aire en Villa Esperanza olía diferente esa mañana, no como calor o escape o ese viejo olor metálico de silencio que había colgado sobre el pueblo durante demasiado tiempo. Esta mañana, la calle afuera de la mesa de Elena olía a café recién hecho, tocino frito, cuero y algo más. Movimiento, posibilidad. Cambio. La carretera principal todavía estaba alineada con motos, algunas elegantes y negras, otras salvajes con color y banderas y nombres como Segadores de Misericordia, Hermanos del Camino y Nudillos del Sur. Algunos motociclistas habían dormido en sus camionetas, otros se quedaron en el motel por la carretera, pero la mayoría se quedó porque querían. Y Elena, bueno, ella apenas había dormido, no por miedo esta vez, por asombro. Por gratitud que se sentía demasiado grande para las palabras. Dentro del restaurante, la campana apenas había dejado de sonar desde las 6:30. Elena se movía rápido detrás del mostrador, su delantal ya manchado con jarabe y grasa, rellenando tazas, gritando órdenes, dando suaves asentimientos y sonrisas apretadas mientras sus manos trabajaban sin parar. Lo que había comenzado con un plato de carne asada para un hombre cansado se había convertido en algo más. Algo vivo. Entregó un plato de panqueques a un motociclista con una barba gris larga y se volvió para rellenar la cafetera cuando la vio. Al principio, Elena pensó que estaba imaginando. La señora Ruth Langley, cabello recogido apretadamente como siempre, cardigan beige planchado, bolso apretado a su lado como si pudiera escaparse. La misma mujer que una vez dijo, lo suficientemente alto para ser escuchada, que extrañaba los días cuando la gente sabía su lugar. Ahora aquí estaba. Sentada en un gabinete con una motociclista, una mujer con chaleco de cuero sin mangas, tatuajes trepando por ambos brazos, una trenza de cabello plateado cayendo sobre su hombro. Estaba hablando, no, demostrando cómo tejer algo. Y la señora Ruth, ella estaba riendo, no educadamente, no nerviosamente, realmente riendo. Elena parpadeó. Se volvió hacia Gustavo, uno de los cocineros de fin de semana que había llamado para ayudar, y le entregó la cafetera. «Vigila la fila», dijo en voz baja. «Ya regreso». Caminó lentamente hacia el gabinete, no con cautela, solo insegura. La señora Ruth levantó la vista, sus ojos se encontraron. Elena esperó. La señora Ruth levantó su taza de té y asintió. «Buenos días, señorita Morales», dijo. Los labios de Elena se separaron ligeramente, pero no dijo nada. La motociclista junto a Ruth, cuyo chaleco decía Linda,
Capítulo Valle del Este sonrió calurosamente. Está aprendiendo a hacer guantes sin dedos, dijo Linda, para mantener sus manos calientes, pero aún poder agarrar esa taza de café. Ruth se rió. Le dije que si voy a sentarme con alguien cubierta de tatuajes, mejor aprendo algo útil. Linda se recostó, sonriendo. Le dije que si voy a sentarme con alguien que teje mejor de lo que conduzco, mejor mantengo mis oídos abiertos. Elena sonrió lentamente, insegura de dónde venía la calidez en su pecho. Tal vez era el momento. Tal vez era el hecho de que había sucedido sin un solo discurso, sin una demanda, solo personas sentándose juntas, resolviéndolo. Asintió una vez, luego se volvió de regreso al mostrador. Afuera notó a los niños primero. Había unos 8 de ellos, con edades de 5 a tal vez 11. Corrían entre las motocicletas estacionadas como si fuera un patio de juegos. Sus pies golpeaban el pavimento, riéndose mientras serpenteaban alrededor de tubos de escape y soportes laterales. Un niño, Jacob Turner, Elena se dio cuenta, estaba trepando para sentarse en el asiento de una Harley roja brillante. Cuando un motociclista con un gorro de calavera y barba trenzada se acercó, Elena se tensó por un momento, su mano agarrando el borde del mostrador. Pero el motociclista solo se agachó junto al niño y dijo: «Cuidado ahora, no quieres voltearla, pero si quieres sentarte, te mostraré cómo hacerlo bien». Jacob asintió ansiosamente. El motociclista pasó un brazo debajo del asiento, estabilizándolo. Luego le mostró al niño dónde poner sus pies y cómo sostener el manubrio. En otra esquina, una niña estaba trenzando el cabello de su Barbie mientras observaba a un motociclista arreglar los cordones de sus botas. Hizo una pregunta. Él se arrodilló junto a ella y comenzó a mostrarle los nudos. Elena lo vio desarrollarse en tiempo real, sin grandes anuncios, sin reunión del pueblo, solo personas apareciendo. Entonces la campana sonó de nuevo. Se volvió, esperando otro motociclista. En cambio, era la suboficial Elena Fox, sin uniforme, sin placa, solo una camisa gris, jeans y un rostro cansado que se veía más humano que oficial. Se acercó al mostrador y dio un asentimiento silencioso. «¿Café?», preguntó Elena, voz uniforme. Elena asintió. «Negro, sin azúcar». Elena sirvió sin una palabra. Cuando entregó la taza sobre el mostrador, sus dedos se rozaron por un momento. «Gracias», dijo Elena. Elena la miró. «¿De verdad?». Miró. Había algo en sus ojos, arrepentimiento, y tal vez algo más suave, resolución. Elena se sentó en el mostrador observando la habitación. Después de un largo momento, habló. «Escuché lo que le hicieron a tu lugar la semana pasada». Elena no respondió. Elena bebió el café, tragó lentamente. Debería haber dicho algo, detenerlo. «No tiraste los huevos», dijo Elena en voz baja. «No», respondió Elena, pero me quedé demasiado quieta mientras otros lo hacían. Elena no dijo nada. Elena miró hacia abajo en su taza. «No estoy orgullosa de eso». El silencio colgó por un momento. Luego Elena metió la mano en una canasta y sacó un biscuit fresco, todavía caliente, lo puso en un plato y lo colocó suavemente frente a ella. «Come». Elena levantó la vista, sorprendida. Elena ofreció el más tenue encogimiento de hombros. Hablar es más fácil con el estómago lleno. Elena sonrió solo un poco. Elena se dio la vuelta y regresó a la ventana de paso donde Gustavo estaba gritando una pila de órdenes. Trabajó durante la siguiente hora con memoria muscular, rellenando café, deslizando platos por el mostrador, atrapando preguntas y dando respuestas rápidas. Pero su mente seguía divagando hacia Ruth, hacia Jacob, hacia Elena. Esto no era un milagro, todavía no, pero era algo. Era un comienzo, y tal vez eso es todo lo que el cambio realmente era. No fuegos artificiales, no discursos, solo un gabinete con 2 personas hablando, un niño en una moto, una suboficial sin su placa. Elena se movió a la esquina del restaurante y hizo una pausa, mirando la vieja foto de su padre en la pared, la de él parado en el mismo lugar detrás del mostrador, delantal manchado, manos fuertes, ojos amables. Susurró en voz baja: «Tenías razón, papá, la gente puede sorprenderte». Luego se volvió de regreso a la habitación y siguió trabajando, porque el mundo no cambiaba de una vez, cambiaba una mesa a la vez. La tarde había comenzado a hundirse detrás de las colinas, proyectando largas franjas doradas sobre la calle principal. La luz se filtraba a través de las grandes ventanas delanteras de la mesa de Elena, pintando todo adentro con un suave resplandor ámbar. Era el tipo de luz que te hacía detenerte y tomar un respiro.
el tipo de luz que hacía que un momento se sintiera más grande que sí mismo. El restaurante estaba lleno. Cada gabinete, cada taburete, cada pulgada de espacio del mostrador tenía un cuerpo detrás. Algunos llevaban chalecos de cuero con parches descoloridos, otros llevaban camisas de domingo y jeans polvorientos. La risa rebotaba en las paredes, los platos tintineaban, el sonido de vidas cruzándose llenaba el aire como música. Elena se movía rápidamente entre mesas, cafetera en una mano, servilletas en la otra, un trapo de cocina metido en el costado de su delantal. Sonreía cuando podía, asentía cuando no podía, sus hombros estaban cansados, sus pies dolían, pero su corazón se sentía como si finalmente estuviera latiendo en ritmo con el pueblo otra vez. No lo vio entrar al principio. La campana sobre la puerta sonó suavemente, pero nadie se volvió a mirar. No al principio. Entonces alguien lo hizo, luego algunos más, y luego la habitación cayó en silencio. Elena levantó la vista instintivamente del café que estaba sirviendo. Un hombre estaba en la puerta, hombros anchos, robusto. Su chaleco era de cuero negro, impecable y limpio. A través de la espalda, las palabras estaban cosidas audaces y grandes. Presidente Los Hermanos del Camino MC, capítulo Río Grande. Entró con propósito, sus botas pesadas contra el piso de baldosas. Junto a él, Marvin seguía, ojos adelante, mandíbula firme. Elena sintió algo cambiar en la habitación. No miedo, no tensión, respeto. El hombre, Domingo Turner, caminó lentamente hacia el centro del restaurante y se detuvo. Miró alrededor, ojos agudos pero amables. Luego encontró a Elena detrás del mostrador. Caminó, el parloteo en la habitación cayendo a un silencio detrás de él. «Usted debe ser Elena», dijo, voz profunda y suave, gastada pero clara. Elena dio un pequeño asentimiento. «Soy yo». Domingo extendió una mano. Su agarre era firme, constante. Su palma era áspera, pero su toque era respetuoso. «Soy Domingo», dijo, presidente de Los Hermanos del Camino, Río Grande. Ella asintió de nuevo. «He oído hablar de usted». «He oído hablar de usted», respondió. Había algo en su tono, no solo cortesía, orgullo. Domingo se volvió, levantando una mano a la multitud. El restaurante cayó completamente en silencio. No levantó la voz, pero cuando habló, cada palabra aterrizó como verdad. «Hay dos cosas por las que vivimos en mi mundo», dijo, «lealtad y respeto. Cuando alguien nos da uno, lo devolvemos. Y cuando alguien arriesga todo para hacer lo correcto, también recordamos eso». Se volvió hacia Elena. Esta mujer no sabía quiénes éramos, no le importaba qué parche llevábamos. Todo lo que vio fue un hombre con dolor y lo trató como una persona. Cuando otros se dieron la vuelta, ella dio un paso adelante. Domingo metió la mano en una bolsa de lona que Marvin le entregó. «No doy estos a menudo», dijo. Sacó un chaleco de cuero negro doblado con cuidado. La costura era fresca. A través de la espalda, en audaz hilo blanco, decía «Amiga de los Hermanos del Camino». Y justo debajo, más pequeño, bordado en rojo, «Protegida». La respiración de Elena se atrapó en su pecho. No se movió. Domingo lo extendió. «Desde este día en adelante», dijo, «la mesa de Elena anda bajo la protección de los Hermanos del Camino». La habitación estalló. Aplausos. Las mesas temblaron bajo el peso de puños golpeando en celebración. Botas pisaron fuerte. Alguien silbó alto y claro. Elena se quedó congelada, ojos vidriosos. Domingo se inclinó, su voz más baja solo para ella. Esto se lo ganó, no con miedo, con decencia, y eso significa más que cualquier parche jamás podría. Tomó el chaleco lentamente, con reverencia, sus dedos trazando las letras mientras el ruido a su alrededor tronaba. Luego levantó la vista y notó algo más. Algunos rostros del pueblo habían entrado, locales que no habían puesto un pie adentro desde que comenzó el lío. José Larkin, el granjero, su hija Elisa, el hijo de la señora Ruth Langley, y detrás de ellos, algunos más, vacilantes, nerviosos, pero presentes. José caminó primero, sombrero en mano. Se paró frente a Elena, cambiando su peso incómodamente. «Yo estuve mal», dijo, voz áspera. «Vi lo que pasó y no dije nada, lo siento». Elena lo miró. Sus ojos eran sinceros, asustados tal vez, pero sinceros. Ella dio un lento asentimiento. Elisa se acercó y tocó el brazo de Elena. «Mi mamá me dijo que solías darme rodajas de manzana gratis cuando era pequeña. Nunca lo olvidó». Elena sonrió débilmente. Más manos vinieron, más rostros, uno por uno.
Algunos susurraron disculpas, algunos solo asintieron, pero vinieron, y eso era algo. Elena se paró alta sosteniendo el chaleco en ambas manos, dio un paso detrás del mostrador, encontró un lugar en la pared justo al lado de la foto enmarcada de su padre, el de él sonriendo detrás de la parrilla, y colgó el chaleco en una clavija de madera. Se veía correcto ahí, como si perteneciera. Se volvió de regreso a la habitación llena de rostros que una vez fueron extraños, ahora aliados. Su pecho se elevó, su garganta se apretó. Domingo levantó su taza hacia Elena. La multitud siguió, por Elena, y en ese momento nadie recordó el color de piel, los parches o la política. Recordaron el carácter, recordaron quién se había levantado cuando levantarse costó todo. Elena asintió una vez, lenta y llena de gracia, porque el honor no venía de títulos, venía de cómo te parabas cuando pararte te costaba todo. El sol apenas había comenzado a trepar sobre los techos de Villa Esperanza, cuando la campana sobre la puerta del restaurante dio un suave tintineo. Elena estaba detrás del mostrador a mitad de limpiar el exhibidor de pasteles por segunda vez esa mañana. Sus movimientos eran automáticos ahora. Limpiar, rotar, revisar el vidrio, pero su mente estaba lejos, en algún lugar entre los eventos de la última semana y la pregunta que seguía haciéndose. ¿Y ahora qué? No levantó la vista de inmediato, no hasta que escuchó los pasos lentos, medidos, pesados, no el tipo de caminar que se apresuraba por café antes del trabajo, sino el tipo que cargaba peso, memoria. Se volvió. Santiago Vargas estaba en la puerta, la misma chaqueta de cuero negro, el mismo marco amplio, pero algo era diferente ahora. Sus ojos eran más claros, no más ligeros. Todavía había dolor allí, pero algo debajo había cambiado. Algo profundo, una fuerza silenciosa que no estaba allí antes. Elena dejó el trapo. Santiago, dijo, casi un susurro. Entró asintiendo una vez, sus botas resonaron suavemente en la baldosa. Esperaba que estuvieras aquí, dijo. Siempre estoy aquí, respondió, ofreciendo una sonrisa suave. Se detuvo en el mostrador, miró alrededor, soltó un respiro como si no se hubiera dado cuenta de que lo había estado conteniendo hasta ahora. Se ve bien, dijo. Está mejorando, respondió Elena, algunos días mejores que otros. Asintió lentamente. Luego silencio. Elena le sirvió una taza de café sin preguntar. La puso frente a él. Negro, justo como la última vez. Santiago envolvió sus manos alrededor de la taza. No temblaban más. Levantó la vista hacia ella y había algo en su expresión que no podía descifrar del todo. Luego habló. Está mejorando. Elena parpadeó. ¿Jesse? Asintió. El nuevo tratamiento está funcionando. Sus números están subiendo. El color volvió a su rostro. Está riendo otra vez. Elena sintió su garganta apretarse. Eso es increíble. Lo es, dijo suavemente. No pensé que llegaríamos tan lejos. Una pausa. Me pidió que viniera hoy. Elena inclinó la cabeza, cejas ligeramente levantadas. ¿A mí? Santiago asintió. Dijo, y cito, esa mujer suena como quien espero poder ser algún día. Por un segundo, el restaurante desapareció. Los platos, el zumbido del refrigerador, el ruido afuera, todo se desvaneció. Elena se quedó quieta, mano descansando suavemente sobre el mostrador, ojos fijos en los de Santiago. Dijo eso, claro como el día. Elena se sentó frente a él sin pensar. No sé qué decir, susurró. Ya lo dijiste, respondió. Ese día me trajiste café. Ese día le dijiste a Cortés que retrocediera. Ese día me recordaste que era más que solo el parche en mi espalda o el dolor en mi pecho. Su voz se volvió silenciosa. No solo me alimentaste, me hiciste visible otra vez. Y Jessie, ella necesitaba eso más de lo que me di cuenta. Elena tragó con fuerza, emociones subiendo rápido ahora. Alcanzó una servilleta y la dobló una vez en su mano. Dile que me encantaría conocerla. Santiago sonrió. No era amplio, pero era real. Esperaba que dijeras eso, dijo. Se sentaron en silencio por un momento bebiendo café. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre pequeño. Lo puso sobre el mostrador entre ellos. ¿Qué es esto? Jessie te hizo algo. Elena abrió el sobre con cuidado. Adentro había un dibujo, lápiz de color, un boceto áspero de Elena detrás del mostrador entregando una taza de café a un hombre con chaleco de motociclista. Sobre sus cabezas en escritura temblorosa decía, sé amable, sé valiente. Las manos de Elena temblaron, su pecho dolía de la mejor manera. Levantó la vista, ojos brillando. No sé qué decir. Ya lo dijiste, repitió Santiago. Ese día te presentaste.
Se puso de pie lentamente, dejando la taza medio llena. La estoy sacando del hospital la próxima semana, dijo. Quiere venir aquí conmigo, conocerte en persona, sentarse en ese gabinete junto a la ventana. Elena sonrió a través de las lágrimas. Tendremos algo especial en el menú ese día. Se volvió para irse, luego se detuvo en la puerta. ¿Elena? Sí. Ella está viva porque alguien eligió ser amable cuando no tenía que serlo. Asintió una vez, firmemente. Gracias. Luego salió a la luz y se fue. Elena se quedó en su lugar por un largo momento. Miró el dibujo otra vez, lo puso junto a la caja registradora. Sus manos temblaron, su corazón estaba lleno. Afuera, algunas motos más pasaron rodando. Adentro, el mundo se sentía más silencioso, pero no vacío. Lleno de algo que no podía nombrar, pero sentía profundamente. Esperanza, no ruidosa, solo constante, solo real. A veces, pensó, solo se necesita una taza de café, un momento de ver a alguien, un pequeño acto de coraje. A veces eso es suficiente para salvar una vida, y a veces, solo a veces, esa vida te salva a ti también. La luz de la tarde se vertía a través de las ventanas de la mesa de Elena, proyectando oro suave sobre los gabinetes y mostradores. Afuera, las últimas motocicletas se alejaban una tras otra, el cromo reflejando el sol poniente mientras sus motores tarareaban bajo y respetuoso, no la llegada rugiente de hace unos días, sino una despedida lenta, deliberada. Un hasta luego. Adentro, el restaurante estaba calmado, vacío ahora, pero no hueco. Elena se movía detrás del mostrador en silencio, trapo en mano, limpiando la superficie limpia con trazos lentos y uniformes, no porque lo necesitara, sino porque era el único ritual que la anclaba, el único hábito que no había soltado, sin importar cómo cambiara el mundo. A unos pasos de distancia, en la pared justo al lado de la foto de su madre tomada, hacía casi 2 décadas el día que abrieron por primera vez, colgaba el nuevo chaleco de cuero negro, suave, audaz, una sola línea cosida a través de la espalda en hilo blanco limpio, amiga de los hermanos del camino, debajo, protegida, y una pequeña nota fijada con chincheta, gracias por ver al hombre, no al parche, Jesse. Elena se había quedado allí mucho tiempo antes de colgarlo, sosteniéndolo, sintiendo el peso de lo que significaba, lo que costó y lo que devolvió. La campana sobre la puerta sonó suavemente. Elena no se volvió de inmediato. Terminó su última pasada por el mostrador, dobló el trapo cuidadosamente y solo entonces levantó la vista. El comisario Bruno Cortés estaba en la puerta, sin sombrero, sin gafas de sol, sin arrogancia, solo un hombre con camisa bronceada, mangas enrolladas, ojos cansados y una rigidez en su postura que no venía del orgullo, sino de la vacilación. Su mirada se desvió por el restaurante, escaneando el espacio silencioso, luego se posó en el chaleco. Se quedó allí por un momento más largo antes de dar un paso adelante lentamente. Elena no habló, solo metió la mano debajo del mostrador, sirvió una taza de café fresco y la puso en el mostrador frente a él sin ceremonia. Asintió una vez en agradecimiento y se sentó. Por unos segundos, el único sonido en el restaurante fue el suave crujido del taburete y el silencioso zumbido del motor del refrigerador. Cortés envolvió sus manos alrededor de la taza, pero no bebió de inmediato. Luego finalmente habló. «El pueblo está cambiando». Elena no respondió. Tomó el trapo otra vez, comenzó a limpiar el borde ya impecable de la ventana de paso. Cortés se aclaró la garganta, ojos todavía fijos en el líquido oscuro en su taza. «Tienes a la gente hablando. Nunca pensé que vería a la señora Ruth Langley tejiendo con una motociclista, o a José Larkin dando la mano a alguien con tinta hasta la mandíbula». Elena todavía no dijo nada. Se movió en su asiento. «Fui criado de cierta manera», dijo lentamente, «enseñado a mantener el orden, mantener las cosas en línea. Los problemas aparecen, presionas de vuelta, no cuestionas mucho, solo sigues las reglas». Su voz vaciló. «Pero tal vez algunas de esas reglas no fueron hechas por las razones correctas». Elena hizo una pausa, luego se volvió hacia él. Su rostro estaba calmado, silencioso, inmutable. «Tal vez solo fueron hechas para proteger a las personas equivocadas», dijo. Cortés la miró, su mandíbula se apretó ligeramente, pero no discutió. «No estoy orgulloso de lo que dejé pasar aquí», dijo. «Vi lo que le hicieron a tu lugar. Vi el miedo en los ojos de ese hombre cuando entré. Debí haberlo sabido mejor».
Elena dejó que las palabras colgaran en el aire. No lo perdonó, no le agradeció, solo lo dejó sentarse con el peso de ello, porque algunas cosas no se arreglaban con una sola conversación, algunas cosas tenían que ser ganadas. Cortés finalmente tomó un sorbo del café, dejó la taza suavemente. ¿Alguna vez pensaste en postularte para el Consejo del Pueblo?, preguntó, un débil intento de levedad. Elena levantó una ceja, sonrió con vergüenza. No pensé que sí. Metió la mano en su bolsillo, sacó su placa, la puso suavemente sobre el mostrador. Me estoy tomando unas semanas libres, dijo, tal vez más. Tengo algunas cosas que necesito desaprender. Elena miró la placa, luego de vuelta a él. No tienes que irte. Lo sé, dijo, pero probablemente debería. Ella dio un pequeño asentimiento. Cortés se puso de pie, tomó su sombrero del gancho lateral y lo sostuvo en sus manos por un momento. Mientras se volteaba para irse, hizo una pausa. Por lo que vale, me alegra que no hayas retrocedido. Elena no levantó la vista. Solo dobló el trapo y lo colocó junto a la caja registradora. Luego dijo sin voltearse. No sabía cómo hacerlo. Cortés se quedó allí un segundo más. Luego empujó la puerta abierta y salió a la luz que se desvanecía. La campana dio un último tintineo suave y luego se fue. Elena se paró detrás del mostrador, brazos cruzados ligeramente sobre su pecho, ojos escaneando la habitación. Era solo un restaurante, pisos desgastados de botas, gabinetes gastados de años de codos e historias, el zumbido de un refrigerador, el tic-tac del viejo reloj de pared que su madre solía reajustar a mano cada domingo por la mañana, pero se había convertido en algo más. No porque fuera ruidoso, sino porque nunca miró hacia otro lado. Había alimentado al hambriento, protegido al vulnerable, dicho la verdad incluso cuando la verdad vino con un costo. Caminó hacia la pared y se paró frente a la foto otra vez. La sonrisa de su madre, brillante y llena de creencia, parecía encontrarse con la suya, ahora con nuevo significado. Elena se estiró y ajustó el chaleco en el gancho solo ligeramente. Luego susurró, más para sí misma que para nadie más. Todavía estamos de pie, mamá. Y lo estaba, porque el cambio no siempre venía en un rugido. A veces venía en una negativa a doblarse, en una taza de café entregada a un extraño, en una ventana limpiada después de ser destrozada, en una mujer detrás de un mostrador que eligió ver personas, no uniformes, no parches, no miedo, solo personas. Y para un pueblo como Villa Esperanza, ese era el tipo de cambio que más importaba. Sin pancartas, sin titulares, solo coraje silencioso practicado diariamente. Un asiento a la vez. La historia de Elena, Santiago y el pequeño restaurante silencioso en Villa Esperanza no es solo sobre un lugar. Es sobre elecciones, sobre lo que hacemos cuando nadie está mirando, sobre el simple coraje cotidiano de mostrar bondad, incluso cuando el mundo nos da todas las razones para no hacerlo. Nos recuerda que a veces levantarse por alguien más no requiere grandes discursos o gestos audaces. A veces es solo una taza de café colocada suavemente frente a un extraño, una palabra dicha cuando el silencio se siente más seguro, una negativa a mirar hacia otro lado, y tal vez así es como realmente comienza el cambio, con pequeños actos constantes de decencia. Si esta historia te conmovió, nos encantaría escuchar de ti. ¿Alguna vez has presenciado un acto silencioso de coraje o tal vez experimentaste uno tú mismo? Tómate un momento para compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. Leemos cada uno, y tus palabras importan aquí. Y si crees en historias que hablan al corazón y honran la dignidad humana, considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar contando este tipo de historias, las que llevan luz, incluso en los rincones más silenciosos. Gracias por ver y por elegir la bondad. Únete a nosotros para compartir historias significativas, presionando los botones de me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.